la Universidad Sergio Arboleda presenta Buenas noches. En estos días las declaraciones recientes del fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, sobre los mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz y la necesidad de implementarlos han vuelto a agitar la discusión política. Estamos otra vez con un tema central en la mitad de la discusión. ¿Qué va a pasar si el presidente Santos llega a unos acuerdos de paz con las FARC para que el pueblo colombiano se pronuncie? ¿Se requiere que se haga? ¿Se hará? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Una consulta? ¿Un referendo? ¿Una asamblea constituyente? ¿Eso está o no está acompañado de un cese bilateral del fuego? Ese cese bilateral del fuego se producirá antes, después. Tres invitados de primera línea para que analicemos estas preguntas esta noche con nosotros. En primer término, ladies first, dicen en inglés, las damas primero, la senadora Sofía Gaviria, codirectora del Partido Liberal. Bienvenida, senadora. Muchas gracias, Juan. Un saludo a todos los televidentes. El senador Carlos Fernando Galán, presidente del partido Cambio Radical. Bienvenido, senador Galán. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Un saludo a quienes nos acompañan hoy y a todos los televidentes. Y el director adjunto del Nuevo Siglo, pero subrayo, historiador, conservador heterodoxo, el doctor Alberto Abello. Bienvenido, doctor Abello. Muchas gracias, te agradezco. Desde distintas perspectivas en el horizonte político para que entremos en los temas de fondo. Senadora Sofía, ¿cómo interpreta lo que ha sucedido después de las declaraciones del fiscal? ¿Tendremos mecanismos de refrendación popular si se llega a un acuerdo en La Habana? ¿Son convenientes? Sí, afortunadamente, pues el doctor de la Calle salió, digamos, a corregir esas declaraciones del fiscal, que debo decir, Juan, que ya nos estamos acostumbrando a estos escándalos y a estos espectáculos a los que nos está acostumbrando el fiscal, que sale con unas ideas absolutamente individuales, pareciera, y un poco escandalosas, y en particular hablo de las víctimas de las FARC. Una vez ya nos dijo que hiciéramos borrón y cuenta nueva y que se dejara tranquila toda la impunidad de todos los actores, y ahora viene a decirnos que no hace falta que el gobierno nacional utilice ningún mecanismo, que el gobierno está facultado para cerrar los acuerdos de paz con las FARC. Primero que todo, desde el punto de vista legal, creo que lo están asesorando mal, porque de fondo en esos contenidos que se han ido negociando durante los 5 puntos, y particularmente en el tema de las víctimas, que es el tema que más en el cual, digamos, yo me ocupo más, estamos hablando de derechos fundamentales, y todas las reformas o todos los cambios que se vayan a hacer sobre esos derechos fundamentales vulnerados reiteradamente por las FARC no están en el ámbito del gobierno nacional. Eso requiere una reforma constitucional, pasar por encima de esos derechos fundamentales vulnerados. Entonces, pues, desde el punto de vista legal es absolutamente improcedente, pero desde el punto de vista social y político es absolutamente inaceptable. Es decir, este país es construyendo la paz, no firmando un acuerdo. Entonces, pongámonos serios con ese tema. He debido mencionarlo como elemento de contexto, y entenderán ustedes las declaraciones y la posición de la senadora Sofía Gaviria. Su familia sufrió una tragedia cuando las FARC asesinaron a su hermano, el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. Senador Galán, lo que dice la senadora Gaviria, el fiscal hace la declaración, y muy rápido, en una declaración inusual, el doctor Humberto de la Calle insiste en que el presidente Santos comprometió su palabra en que estos acuerdos irían a la refrendación popular, así, digamos, jurídicamente no se entre en ese debate. ¿Usted qué cree? ¿Qué tipo de mecanismo debe ser? ¿Hacia dónde va el gobierno y qué es lo conveniente? Juan, primero yo creo que un proceso de estos tiene que cumplir, digamos, ciertos requisitos o garantizar ciertas cosas. Está claro que hay que garantizar que se cumplen los estándares internacionales en términos de
justicia y de derechos de las víctimas. Pero hay otros elementos que no son de pronto de estándares internacionales jurídicos, sino elementos políticos para que sea viable un proceso. Y el presidente Santos desde un principio dijo, yo me comprometo con los colombianos para que estén tranquilos en lo que se está negociando en La Habana, lo que se acuerde como, digamos, en su conjunto un acuerdo final se va a llevar para que los colombianos se expresen frente a él. No estableció en un principio que fuera por referendo, que fuera por consulta, tipo plebiscito, no se dijo cómo puede ser. Y sobre eso todavía yo creo que no hay definición al opciones. respecto, pero eso es distinto de las reformas que se tendrán que hacer a partir de los acuerdos. Yo creo que va a haber que hacer reformas, sin lugar a dudas, a varios elementos. Se ha hablado del tema de participación en política, se hablan de otras cosas, y eso requerirá seguramente proyectos de ley, leyes estatutarias, reformas constitucionales, pero eso es distinto a lo que yo entiendo es una oportunidad que el presidente da para que el país le diga sí o no al conjunto del proceso cuando se llegue a un acuerdo definitivo en los 5 puntos o en los 6 puntos que están contemplados en la agenda. Entonces tendríamos, digamos, 3 planos. El acuerdo eventual al que se llegue en La Habana, por una parte. Por otra parte, el mecanismo refrendatorio que se utilice para consultar al pueblo colombiano, pero en otro plano, lo que manda el marco constitucional para la paz, que exige activar unas leyes estatutarias para poder desarrollar y aplicar el acuerdo de paz. Por ejemplo, el tema de la justicia transicional que precisamente están empezando a discutir en estas semanas, y es, bueno, qué tanta cárcel van a pagar, quién va a pagar cárcel, quién no, etcétera. Todo eso tendrá que establecerse vía ley estatutaria que ordena el marco jurídico para la paz. Y eso, me imagino yo, solamente se puede empezar a discutir en el Congreso una vez se haya firmado el acuerdo. Claro, y entonces, eso es lo que dice el propio marco exacto, entonces hay lo que yo todavía no tengo claro es los tiempos, digamos, de cómo se va a manejar el tema de se firma un acuerdo, ese acuerdo se somete a consideración de los colombianos le dan luz verde y se radica una ley, o la ley se hace antes. No creo que la ley se haga antes de que los colombianos se pronuncien, porque los colombianos pueden pronunciarse en contra de lo que esté estipulado en el acuerdo y sería pues un problema para el gobierno. Bueno, como lo que pasó en Guatemala, por ejemplo. Doctora Bello, en las últimas declaraciones que han sido publicadas del doctor Humberto de la Calle, abre una posibilidad que se venía académicamente contemplando, pero ya la menciona de manera explícita. Él dice que existiría la posibilidad de que se impongan las condenas, hablando de los máximos responsables, de los jefes de las FARC, que se impongan las condenas, pero que se suspenda la ejecución de esas condenas. Ya explícitamente lo ha dicho esta semana el doctor de la Calle. ¿Usted qué opina de esa discusión? Digamos, todo eso es posible. Pueden llegar a acuerdos de todo tipo. Pero no hay que olvidar a la Corte Internacional, a la Fiscalía, que advirtió que si no había determinadas sanciones, así fueran mínimas, para determinados delitos, ellos intervendrían en Colombia. Y hubo un viaje fiscal a la Corte donde le dijeron lo mismo. Después vino aquí el antiguo fiscal Moreno y luego vino una fiscal y dijo exactamente lo mismo. Entonces, este tema, así como se está negociando en La Habana la paz con la FARC, es un tema que interesa a la comunidad internacional en un momento en que el mundo está crispado por todas estas cosas que han pasado en Francia, que han pasado en otros países. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero yo diría que lo que hace falta en Colombia, antes que todo, es un acuerdo entre todos los partidos, como el de la Moncloa, una cosa así que hubo en España, en donde, bueno, la paz va hasta tal parte, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa, y donde estén las cortes, y esté en la fiscalía, esté todo el mundo, que no haya todas estas ruedas sueltas que hay por ahora. Imagino que el presidente va a hacer ese acuerdo antes de ir a un plebiscito o a una consulta popular. Porque lo que tú planteas es muy cierto. Tendría que ser antes, decirle, bueno, puede negociar, o cuando ya se negocie decirle que no es factible. Entonces tiene que haber un acuerdo político primero con todos los sectores. Y hasta este momento los que están en La Habana son de un solo partido, no hay una apertura a otras fuerzas, no hay ningún conservador por allá, ni nada de eso que yo sepa. Entonces habría que hacer un pacto con todos, incluidos gentes de la oposición, de todo, porque, es decir, yo creo que no hay un colombiano que no quiera la paz. Senadora Sofía, sobre esa búsqueda de una legitimidad más amplia y la misma pregunta anterior, ¿cómo en la condición de familia víctima de las FARC valorarían ustedes
esa posibilidad que plantea el doctor de la Calle de que para evitar problemas con la Corte Penal Internacional, justamente, se adelanten los procesos, se administre justicia, se les condene, pero se suspenda la ejecución de las condenas? ¿Cuál es su opinión? Yo más que, digamos, afectada directa, porque de todas maneras, pues como tú dijiste, mi hermano fue asesinado, pero pues como muchísimas familias. Yo cuando me siento y hablo de las víctimas, hablo en general de la Federación de Víctimas que estamos englobando. Esperamos hacer, digamos, un pronunciamiento público con 100.000 víctimas de las FARC aglutinadas. Yo creo, he ido por todo el país haciendo una base de datos y conversando con las asociaciones y con los grupos de víctimas, y yo creo que hay más de 4 millones de víctimas de las FARC en este país, de los 6 millones de víctimas de este país. Entonces, cuando hablo, no estoy pensando en mi familia, que ha sido una familia que se le ha hecho un reconocimiento, que tuvimos nuestro cadáver, que lo enterramos, que lo conocimos, es decir, que ha habido un reconocimiento de la sociedad, un rechazo a ese crimen que de alguna forma mitiga ese dolor que estará para toda la vida. Yo hablo en nombre de todas las víctimas, de esas víctimas que calladamente han aguantado su dolor y que no han tenido ningún tipo de resarcimiento o de reconocimiento de ese dolor de parte del Estado y por supuesto de sus victimarios. Entonces eso es lo primero. Yo considero, cuando nosotros hablamos en la asociación, que nosotros no estamos pidiendo más que las demás víctimas, pero como los paramilitares, la aspiración a una justicia mínima efectiva sería la aspiración que tuvieron las víctimas de los paramilitares, que es mínima, pero fueron 8 años de cárcel efectiva de las cabecillas, de las personas que orquestaron todos esos crímenes durante muchísimos años. Entonces yo creo que una cosa es, digamos, la refrendación, la voluntad de paz, y yo creo que aquí todos tenemos que poner. Aquí se habla mucho de que nos tenemos que tragar unos sapos. Ya nos hemos tragado muchos sapos, la sociedad colombiana. Nos estamos tragando, nos seguimos tragando y nos tragaremos. Las víctimas de las FARC nos tragaremos todos los sapos como se los tragaron y se los siguen tragando las víctimas de los paramilitares de las BACRIM. Pero aquí estamos hablando de asegurar que no haya más víctimas y que sí efectivamente haya un proceso de paz. Entonces, mi posición es frente a las declaraciones específicas del fiscal, no el deber ser y el proceso, pero el fiscal dio a entender que el presidente de la República no necesitaba refrendación ni ninguna reforma posterior constitucional, que tenía, digamos, tenía la capacidad legal para dejar tal cual el proceso, y eso es escandaloso. Y creo que afortunadamente hacemos parte de un concierto internacional, y como apuntaba muy bien el doctor Abello, digamos, estamos en un contexto internacional mucho más involucrado en los temas de dolor y de terrorismo, que hace que Colombia, que hace parte de ese concierto, también le interese a la comunidad internacional como un espacio donde se tienen que garantizar los derechos fundamentales y entre ellos, por supuesto, unos mínimos de justicia. Los derechos de las víctimas, los mínimos de justicia, lo que viene en los diálogos de La Habana. Ya regresamos después de estos breves mensajes institucionales aquí con ustedes. Después de que se producen las declaraciones del doctor de la Calle, en esta misma semana Iván Márquez insistió en que para los acuerdos de La Habana, lo que se pueda lograr entre el presidente Santos, el gobierno de Colombia y las FARC, debe crearse un, comillas, nuevo derecho, que se remueva la telaraña jurídica, la maraña jurídica, para que estos acuerdos no estén interferidos desde el exterior, han dicho las FARC. Senador Galán. No, yo creo que, pues yo me considero inaceptable un poco ese planteamiento de Iván Márquez. Aquí hay unas normas internacionales que aplican en Colombia, que nosotros aceptamos, que la institucionalidad ha aceptado y no podemos replantearlas. Ahora,
existe un debate jurídico y académico sobre qué significa, digamos, que haya o no haya impunidad. Entonces hay quienes dicen que tiene que haber cárcel para que no haya impunidad. Y hay quienes creen que puede haber penas alternativas a la cárcel. Esa discusión se puede dar, pero yo creo que depende, en muchos casos, de que haya una garantía real, clara para los colombianos de no repetición, que haya una dosis total de verdad. O de lo contrario, pues no se puede, digamos, el país, y creo que inclusive también la discusión jurídica y académica puede llevarnos a reducir la cárcel sobre la base de que aumente la verdad, de que aumente la garantía de no repetición. Pero eso, entiendo yo, pues, y el presidente lo ha dicho, depende de la película completa que nos planteen. Él decía y hacía un poco el símil, decía, usted no le puede preguntar a alguien que si le gusta un cuadro o no, con base simplemente en una esquina del cuadro. Espérese a ver el cuadro completo y ahí evaluaremos. Hay cosas que le gustan, cosas que no, y el conjunto lo evaluaremos. Yo creo que eso los colombianos dependerá un poco de eso, de saber, bueno, realmente nos van a contar qué fue lo que hicieron, quién lo hizo, por qué, cómo. Nos van a contar quiénes tienen vínculos con ellos, cómo fue todo eso, en qué participaron. ¿Van a reparar? Van a poner su plata. Exactamente, realmente. Y si uno dice, bueno, sí, y hay mecanismos para garantizar que lo hagan y que lo cumplan, o si no serán excluidos, digamos, del proceso, pues de pronto estamos dispuestos a reducir la cárcel. Doctora Bello, se ha dicho que ante la dificultad que genera frente a los temas carcelarios, penitenciarios y de la condena misma para las FARC, el modelo del Estatuto de Roma, el modelo de la Corte Penal Internacional, se podría buscar una justicia americana por el camino de UNASUR. Sí, el problema es que la justicia a posteriori, para que beneficie hacia atrás, es muy complicada, porque se cometieron esos delitos antes, pero de repente pueden establecer, andan en eso. ¿Y usted cree que esa es una posibilidad real que existe? Pues lo han hablado y se ha dicho que se va a crear un tribunal internacional. Lo que pasa es que delitos de lesa humanidad, genocidio y todas las cosas, ningún tribunal puede salir a decir que eso no es delito. Entonces, volvemos a lo mismo otra vez, ciertos delitos jamás van a ser. Muy diferentes son cuando no se han cometido esos delitos, por ejemplo en Yugoslavia. En Yugoslavia las penas no son de 50, 60, algunas penas han sido leves, pero han sido penas importantes, han sido sanciones importantes. Lo que le interesa a la Corte es que se sancionen, no necesariamente con unas penas terribles. Entonces se puede reducir y seguramente puede haber lugares donde podrían cumplir. Algunos de los de la FARC han estado pidiendo que en las zonas campesinas que esperan quedar puedan cumplir su pena ahí, ¿no? A eso se refería el senador Galán, si lo interpreto bien, con los mecanismos alternativos para la pena, que no sea simplemente un establecimiento carcelario habitual, entre otras, donde no cabe un preso más, no cabe, sino una colonia agrícola, una zona de reserva campesina, una zona más abierta. Para ciertos miembros de las FARC. Yo creo que de todas maneras, pues el país sí tiene que avanzar hacia que los máximos responsables de los graves delitos que se cometieron en Colombia tengan una pena efectiva de cárcel. ¿De cuánto? No sé, pero una pena efectiva de cárcel habitual. Yo creo que sí deberíamos avanzar hacia allá, porque de lo contrario va a ser muy difícil para el país la reconciliación. Lo otro que ha quedado sobre la mesa, senadora, en este cruce de declaraciones del fiscal, del doctor de la calle, de Iván Márquez, es de nuevo el tema de la elegibilidad. ¿Usted está de acuerdo con que los miembros de las FARC puedan ser elegidos? Primera pregunta general y segunda pregunta particular. En que los miembros de las FARC que hayan sido condenados por algunos delitos puedan ser elegidos, y tercero, los que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Bueno, primero que todo, pues habría que hacer una reforma constitucional, porque las personas que cometen delitos penales no pueden participar en política, ser elegidos. Yo creo que una vez aclarados los puntos que señalaba un poco el doctor Galán, justicia, verdad, reparación, compromiso de no repetición y verificación de eso, a mí me parece que una persona que ha pagado su deuda con la cárcel, que ha pagado su deuda en caso de que no sea delito de lesa humanidad, en forma alternativa, tiene todo el derecho de rehacer su vida, y estaría bien abrir un espacio político para
para esas personas. Pero antes no, por supuesto que antes no. Antes de no pagar sus delitos, sean alternativos o sean los efectivos en el caso de los de lesa humanidad, por supuesto que no. Senador Galán. Entiendo que el marco jurídico para la paz y la decisión de la Corte cuando revisó el marco jurídico para la paz, quedó claro que los máximos responsables de delitos atroces no podrán participar en política. No va a haber mecanismo que los pueda habilitar. Yo creo que eso ya está claro y lo tienen que entender en las FARC, que eso ya está establecido. Claro, en esa reforma constitucional se estableció que no hay conexidad entre el delito político y los responsables de crímenes de lesa humanidad. Eso... Exactamente. Ahora, esta no es una discusión nueva. Pues en Colombia se ha dado muchas veces, inclusive el presidente Uribe, cuando discutió la zona de encuentro para explorar un acuerdo humanitario que era para intercambiar, digamos, para que fueran liberados unos secuestrados, etcétera. Eso fue en el año 2006. Planteó la posibilidad de reformar la Constitución, el presidente Uribe, para permitir que responsables de delitos graves pudieran participar en política. Eso lo planteó él, pero creo que ya el marco jurídico para la paz deja claro que los máximos responsables no lo podrán hacer. Por eso la FARC ha hablado tanto de la constituyente, de una constituyente, una mini constituyente. Porque ellos lo que sostienen es que como no hay un acuerdo político nacional que les garantice nada, entonces la única manera sería una mini constituyente que les garantizara las cosas. Así incluso haya un referéndum que diga así, negocien la paz, estamos con la paz. Pero ellos dicen que no quieren que les cambien la ley, porque a otros sectores les han cambiado las reglas de juego, las instituciones. Entonces por eso también es tan importante el acuerdo, que esté ahí la Corte, que ahí esté la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Fiscalía, todo el mundo, para que mañana no venga un tipo y meta una tutela y echa todo para atrás. Es que en Colombia no hay seguridad jurídica. ¿A usted le gusta la constituyente? A mí la constituyente, lo que pasa es que eso no es tanto que le guste a uno no la parte pues legislativa, pero en algún momento dado las fuerzas políticas tienen que manifestarse de nuevo en torno a un gran problema. Entonces eso significaría que las actuales fuerzas representativas no tienen la representación que se requiere para eso. Entonces se crea una nueva fuerza, una nueva constituyente delimitada. De pronto creo que el presidente Uribe ha hablado de una constituyente delimitada de algunos sectores. Luego es muy complejo, pero podría ocurrir. Uno no sabe el país bien para dónde va. ¿A usted le gusta, senadora Gaviria, la idea? No, pues la constituyente pasada fue un ejercicio muy positivo, pero el problema no es la constituyente, sino quién se convoca, quién puede participar y qué va a decidir esa constituyente. Eso es lo que, y la legitimidad que tenga esa constituyente. Eso es lo que me preocupa. O sea, que como mecanismo, digamos, tiene mucho proceso antes de decir uno si le gusta. Tiene que ver con el constituyente primario, ¿no? Convocar al constituyente primario. Yo, Juan, no considero que sea un camino, porque no me parece, digamos... ¿Le parece peligroso, digamos, sí, que generaría incertidumbre? Uno puede reformar la Constitución vía referendo, vía acto legislativo en el Congreso o vía constituyente. Yo creo que el mecanismo de la constituyente es para reformar elementos fundamentales de la Carta. Yo no creo que en Colombia estemos pensando en eso. Hay cosas y modificaciones que se pueden hacer vía acto legislativo. Y cuando yo oigo a algunos críticos del proceso decir, es que le están entregando todo lo que piden las FARC y van a reformar todo para lo que ellos quieran. No, y menos aún sobre la base de que no va a haber constituyente o no creemos que debe haber constituyente. No, aquí hay unas cosas muy específicas que se pueden modificar y se puede hacer vía acto legislativo. No hay que abrir un boquete vía constituyente, que ahí sí no sabemos qué puede terminar pasando. Recuerde usted que la Constitución pues surgió también de un esfuerzo que era supuestamente limitado y después se declaró omnipotente y hizo los cambios que consideró. Bueno, y del dolor nacional y la movilización inmensa que se produjo en Colombia después de ese hecho dramático que fue el asesinato de su padre. Aquí el tiempo vuela. Apreciados amigos, deplorablemente tenemos que dejar en este punto nuestra conversación de hoy. Nos quedaron muchos temas entre el tintero, pero creo que nos vamos con luces e ideas claras sobre las distintas opciones que ofrece ahora este proceso. Hay unos hechos que son claros. El presidente Santos decidió meter el acelerador al proceso, esa es la instrucción de su equipo negociador. Hay un cambio enorme de las circunstancias de Cuba después del diálogo
del gobierno de Raúl Castro con el presidente Obama, las propias circunstancias de Venezuela, la debilidad del presidente Maduro, que pueden poner en entredicho el refugio que han recibido las FARC en Venezuela, son todos elementos que pueden conducir, ojalá, a que se acelere una definición en el proceso para tener una paz sostenible y una paz justa, y todos estos elementos que hemos visto hoy están en el centro de esa discusión. A nuestros invitados, muchas gracias. Senadora Sofía, muchas gracias por habernos acompañado. Senador Galán, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctora Bello, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, de lunes a viernes a las 10 de la noche nos encontramos aquí en Cable Noticias. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó